Es un placer saludarlos, mis queridos hermanos de la Iglesia Manantial de Paz. Qué bueno poder estar otro domingo con ustedes, recordándolos así sea por medio de la virtualidad, a cada uno y a todos los que nos ven en otras partes. Vamos a predicar la palabra, tengo el privilegio de predicar esta ocasión también la palabra del Señor con ustedes. Pero antes de predicar la palabra, permítanme iniciar con una oración. Padre Santo, gracias. Gracias porque nos permites rodear en torno a tu palabra, que es santa, que es viva, que es eficaz, que es cortante, que llega a quebrar los tuétanos y las coyunturas, con el objetivo de salvarnos. A veces la palabra duele, incomoda, exhorta. A veces es consuelo y ánimo para nuestras almas. Pero sea como sea que uses tu palabra, Señor, sigue utilizándola para que tu gloria sea desplegada y la expansión de tu reino llegue, sea por medio de la incomodidad que pueda causar en nuestros corazones, sea por medio del consuelo que ella trae a veces en los momentos más difíciles. Ayúdanos, Señor, a que por una razón o por otra tu palabra siga siendo proclamada en todo momento. En tu nombre oramos. Amén. Voy a predicar en esta ocasión acerca de un texto en Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62, que dice: y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Mas él dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. En el texto que acabamos de leer, Jesús, nos cuenta el médico, está yendo por el camino con sus discípulos. En una primera lectura, esto podría ser considerado como una pequeña apertura introductoria de poca importancia, pero no es así, tiene mucha importancia. En los capítulos anteriores a la narrativa de su evangelio, el médico ha descrito a Jesús mostrándose como el Hijo de Dios en Galilea y enseñando tanto a favor del reino de Dios como en contra sobre quienes han desvirtuado el reino de Dios por su hipocresía, principalmente los escribas y los fariseos. Este despliegue natural de Jesús en la predicación y en la acción de las buenas noticias al principio de su labor atrajeron a muchos seguidores y al mismo tiempo fortalecieron en número las filas enemigas. Por lo general pasa así con personas tan enigmáticamente influyentes y radicales. Conforme el número de amigos y de enemigos crecía exponencialmente, cada vez que sanaba a un enfermo, expulsaba a un demonio, predicaba en una sinagoga o sencillamente enseñaba a sus discípulos más cercanos, el médico nos cuenta que a la vista de Jesús iba cambiando drásticamente su objetivo. Que Jesús se mostrara como el rey prometido en Galilea solamente sentó las bases para iniciar ahora sí el verdadero y largo camino que debía atravesar, el camino a Jerusalén, o en palabras mucho más precisas, el camino a la cruz. La manera en que lo describe el médico es tan drástica como la manera misma de pensar que adquiere Jesús de este punto en adelante. Su evangelio lo registra así, en el capítulo 9, versículo 51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La mención de por sí es extraña, pero no por ello inentendible. El médico está diciendo que Jesús, entendiendo que ya su Padre Celestial lo estaba llamando para ascender de esta tierra hacia el cielo y sentarse con él en posición de autoridad,
algo que el médico registra en su segundo tomo, que es Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11, debe colocar su rostro firme, determinado para cruzar el camino que le depara. Afirmar el rostro quiere decir perseguir el objetivo hasta conseguirlo. Y esta actitud de Jesús no se había visto tan determinada anteriormente. Es aquí donde inicia el quiebre. Jesús sabe que debe ascender a su Padre mientras instruye a los suyos para que lo esperen hasta que regrese. Pero Jesús sabe, y sabemos esto porque el médico ya lo ha registrado en su boca 2 veces, la primera en Lucas capítulo 9 versículos del 21 al 24 y la segunda en el capítulo 9 versículos del 43 al 45, que para llegar a esa exaltación Jesús sabía que debía ser arrestado, escupido, flagelado y por último asesinado. Jesús sabe que la meta es gloriosa, pero que el camino es tortuoso. Y por eso es que afirma su rostro, se determina, sabiendo lo que recibirá y preparándose para lo que va a pasar. Esta visión anima a Jesús, como lo deja intuir el médico, a formar, y de una manera mucho más intencional, personas a las que pueda traspasar su legado hasta que, después de ascender, regrese. Parece que el médico tiene, quizá por su investigación, quizá por razones de la providencia, un sabor narrativo parecido que rodeó el registro de otro ascendido, el profeta Elías. Elías, según se nos cuenta en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 25, mientras estaba con su pupilo Eliseo, le escucha decir a su pupilo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le promete que si asciende, eso tendrá. E inmediatamente aparecen unos carros de fuego que se lo llevan al cielo. Eliseo entonces comprueba que el Dios de Elías ahora estaba con él. Y los otros profetas que lo ven actuar con el mismo poder de Elías proclaman a una voz: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Ese contexto de la ascensión es precisamente el procedimiento que pretende Jesús mientras fija su mirada en Jerusalén. Y ya sabemos que tal procedimiento fue exitoso cuando en el segundo tomo del escrito del médico, en Hechos capítulo 2, el Espíritu de Cristo toma posesión de sus pupilos y con el poder característico del Espíritu comienza a predicar en varios idiomas que Jesús es Señor. Sin embargo, Jesús sabe que en su camino este cumplimiento es el buscado, el anhelado. Mientras Él asciende de la cruz al cielo, tiene además como objetivo hacer reposar su espíritu sobre los discípulos en el momento indicado, y por eso este camino a Jerusalén también queda plagado en un contexto de discipulado y de misión. Jesús ya había hablado largo y tendido con los suyos, con sus discípulos, que el camino consistía en seguirle, eso significa discipulado. Pero seguirle implicaba ir sobre sus mismos pasos hacia la ascensión. Jesús ya les había dicho que quien quiera seguirle debe negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día, que solo haciendo eso la vida que se pierda será en realidad ganada, pero que dejando de hacer eso la vida que se cree ganar en realidad estará perdida. Jesús les había dicho a los discípulos que seguirle implicaba sufrir, implicaba estar atento al rechazo de los religiosos poderosos, implicaba practicar sus enseñanzas en un mundo malo, implicaba desenmascarar a los lobos rapaces que se visten como ovejas. Sí, Jesús había preparado el camino desde Galilea, pero ahora, con la vista en Jerusalén, Jesús intensifica el llamado. Quiere que su palabra corra y permee por medio de la misión que le da a los suyos a todas las ciudades por las que pasarán mientras llegan a Jerusalén. En esta tensión se encuentra el texto que leímos al principio. Jesús está yendo por el camino con sus discípulos. Jesús está yendo con firmeza por el camino que lo lleva a la cruz para cumplir con su ascensión. Jesús está yendo por el camino esperando dejar su espíritu a los discípulos que está formando y a los que se unirán después. Jesús está yendo por el camino en busca de discípulos que hagan la misión de llevar su mensaje en todas las ciudades en las que se encuentren. Jesús está yendo por el camino.
Su objetivo no es otro que caminar hasta la cruz. Y entonces, mientras va por el camino, nos cuenta el médico, Jesús, ahora sí, a las puertas del texto que leímos al principio, tiene 3 contactos con 3 personas. 3 contactos. Los contactos giran en torno al tema del discipulado, es decir, al tema de seguir a Jesús. 2 de los contactos vienen por iniciativa de las personas y 1 por iniciativa de Jesús. Lo que demuestra claramente lo orgánico que es el viaje a Jerusalén. Jesús busca, pero también hay otros que lo buscan. Sin embargo, hay algo muy particular, lejos de presenciar un aroma a multitudes, que puede ser fácilmente opacado por las identidades personales en pasajes anteriores. Y aquí el médico es intencional en mostrarnos que quienes buscan a Jesús son personas algo impersonales. A ver, para explicarlo mejor, estas personas pueden ser tomadas en la narrativa como personas reales, identificables, individuales, pero el hecho de que no se mencionen sus nombres, y sabemos que el nivel de investigación del médico es tal que hasta los nombres los apunta, permite pensar que si bien eran personas individuales, sus actitudes y sus palabras eran representativas de todas las personas que estaban en los pueblos por los cuales el Señor Jesús pasaba. En otras palabras, estos individuos representan intenciones populares. En esas intenciones cabían los de ese tiempo, pero también en esas intenciones podemos caber fácilmente nosotros hoy. No es justo de todas maneras decir que estos 3 individuos representan la totalidad de las intenciones humanas acerca de seguir a Jesús. Y aún así, al menos en la mente del autor, por estos 3 individuos se puede discernir toda intencionalidad. Sin embargo, lo portentoso de la narrativa no es la intencionalidad de los individuos, sino las respuestas de Jesús en el contexto que hasta hace poco intenté describir. Las respuestas de Jesús son, mientras va con sus discípulos por el camino a Jerusalén, mientras lleva a sus discípulos al camino de la cruz, donde espera luego de ser asesinado ascender para otorgar espíritu a sus discípulos, que les invite a tener poder en medio de las dificultades que van a tener hasta que Él regrese. Esa realidad, Jesús la responde aquí a varios tipos de personas de forma individual, pero con la sabiduría que lo caracteriza también lo hace de forma muy general. Jesús responde a la persona, pero a la vez responde a la intención que cualquier otro podría tener en cuanto al discipulado. Y eso es lo que hace a estos 3 contactos tan interesantes para ser reflexionados. Reflexionemos cada contacto, pues, en la siguiente parte de esta prédica. El primer contacto tiene un tempo narrativo inmediato. El médico describe en el capítulo 9, versículo 51, que ni bien Jesús y los discípulos se desplazan por el camino a Jerusalén, aparece una persona que le dice a Jesús con rapidez y determinación: te seguiré a donde quiera que vayas. La rapidez de este prospecto discípulo asombra, mas no escandaliza. En aquel tiempo era muy común que varios judíos se acercaran a reconocidos maestros de la ley con regular facilidad para ser instruidos como un padre instruye a un hijo. Y claramente había un contexto de popularidad que rodeaba a Jesús desde que comenzó a cultivar un nombre en Galilea. Parece, sin embargo, que el problema de este individuo acelerado no radica solamente en el deseo de adherirse a la maestría de Jesús, sino de disfrutar todos los privilegios que ser discípulo de un maestro conllevan, aun si el tal era consciente de sus futuras responsabilidades. Para la época, ser maestro de la ley y que fuera reconocido no solo otorgaba cierto estatus, sino también recompensas honrosas por la enseñanza ofrecida, la cual le podía conferir al maestro una casa de banquetes en donde recibir nuevos amigos e incluso nuevos alumnos. Para la muestra un botón, les invito a buscar todas aquellas veces en las que un maestro fariseo aparece invitando a Jesús a su casa que se ganó, obviamente, con su proceso de maestría en medio de todos los genes rabinos que había alrededor. Sin embargo, puede que la intencionalidad aquí sea algo ambigua también.
Si el judío Mateo está en lo correcto, y en su recuento, en esta misma narración, en su evangelio, en Mateo capítulo 8, versículos del 19 al 22, confirma que este individuo era nada más y nada menos que un escriba, la interpretación debe cambiar por dos razones. La primera razón, porque un escriba en tiempos de Jesús ya tenía renombre suficiente para enseñar la ley, no necesitaba adherirse a un maestro. Y la segunda razón, porque los escribas, como agentes influyentes, recibían del templo y de los judíos de clase media una manutención económica que era muy estable. Igual no nos debe inquietar que el médico Lucas no defina la calidad de la persona que se le acerca a Jesús. Sea escriba o no sea escriba, ha tomado una decisión de seguir al maestro, ¿no? Pero la intencionalidad sí tiende a variar y a tomar varias formas que aplican de forma general para dos tipos de personas. Aquellos que buscan seguir al maestro para cosechar un estatus y una calidad de vida estable, y aquellos que buscan seguir al maestro por haber tomado la difícil decisión de dejar su estatus con el fin de someterse al estatus de alguien más. Sea la intencionalidad que sea, la respuesta de Jesús frente a ellas las confronta con total asertividad. Jesús le dice a este individuo, fuera escriba o fuera uno más del montón: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Para la persona, la respuesta pudo haber sido devastadora, no lo sabemos. Pero para las intencionalidades, la respuesta tuvo que haber sido devastadora. Jesús es un maestro, pero él, por el camino a Jerusalén, el camino a la cruz, ha decidido ser un maestro sin techo. Depende totalmente de la hospitalidad que le brinden los judíos de clase media mientras camina a Jerusalén. Para él, el camino de la cruz ya había empezado desde que fijó su mirada en la capital. No había tiempo para construir imperios terrenales, porque delante de él estaba la misión de formar un reino superior. Jesús está yendo de camino. No tiene tiempo para establecerse, porque quiere dejar huellas que se sigan, no que se sienten en una casa. Está yendo de camino, y de camino a la cruz no hay tiempo para establecerse, sino para depender. Si la intencionalidad del individuo era cosechar estatus y estabilidad, Jesús quería hacerle caer en cuenta que los límites aceptables de este mundo no son suficientes para seguirle. El te seguiré a donde vayas que dijo este acelerado prospecto a discípulo implica, quizá para su sorpresa, seguirlo hasta la cruz, hasta el punto de morir para que el reino de Dios nazca en otros. No hay tiempo para construir madrigueras como los zorros, ni nidos como las aves. El poco tiempo que queda para caminar es para establecer un reino andante que verdaderamente importa mientras se depende de la hospitalidad divina. Si la intencionalidad del individuo, por el contrario, era estar preparado, como si fuera el escriba, para dejar su estatus y economía y depender del estatus y economía de alguien más, Jesús igualmente dice que esta decisión no es para ser tomada a la ligera. Hay algo extremo en sus palabras. Jesús dice que Él, como Hijo del Hombre, como representación directa de una humanidad perfecta, aún Él, que lo merece todo, no tiene dónde recostar la cabeza. El extremo de su ministerio hace que los discípulos tomen la decisión igualmente extrema que él ha tomado. Si buscamos seguir a Jesús por estatus o estabilidad, pensémoslo bien mientras miramos al Maestro ir por el camino. Seguirlo implica dejar nuestros deseos de renombre y de holgura y proseguir las pisadas a la cruz mientras esperamos su regreso. Implica perseguir lo que Él persigue mientras dependemos de la provisión de Dios que otros puedan dar en el establecimiento de la misión. Si buscamos seguir a Jesús creyendo que estamos convencidos
y decidimos dejar nuestro estatus o estabilidad ya adquiridos. No obstante, no olvidemos lo extremo de la invitación. La invitación de Jesús es a dejar lo que somos para ser lo que Él es. No hay medias tintas en el discipulado. Este primer contacto que representa nuestras intencionalidades, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Quieres o has tomado la iniciativa de seguir a Jesús pensando que todo en nuestra vida sería resuelto? ¿Has tomado la iniciativa de seguir a Jesús pensando de forma superficial qué perderías o qué ganarías al hacerlo? Si esa es tu intencionalidad, reconsidera que seguir a Jesús no es construir aquí, sino caminar hasta la cruz, esperando que aquel que ascendió y nos dejó su espíritu regrese a darnos la verdadera recompensa. Ahora bien, ese es el primer contacto. El segundo contacto no es iniciado por el individuo, sino por Jesús. En este caso, Jesús ha buscado, como si estuviera acelerado ahora sí, a una persona en particular. Sí, podemos decir que en el primer caso el discípulo o prospecto a discípulo acelerado fue el prospecto de discípulo, pero en este segundo caso el acelerado es Jesús. El médico nos dice casi sin ofrecernos contexto alguno que Jesús sencillamente le dijo casi de inmediato a alguien: sígueme. Lo rápido de la situación asombraría a cualquiera y en este caso hasta escandalizaría a la gente más respetable que hubiera escuchado por el camino a un maestro de ley diciéndole a uno del montón que lo siguiera. Cualquiera de ese tiempo podría haber pensado: pero es que se están perdiendo las formas o qué está pasando. Un maestro de la ley debe esperar a que el discípulo lo busque, no al revés. Pero ya el médico ha demostrado que Jesús no se modela con la cultura de su época. Está muy por encima de eso. Y aquí es como si nos diera la antesala para ver cómo Jesús incluso desafía la cultura de sus discípulos, para moldear a la cultura de su caminar. No deja de sorprender, sin embargo, la rapidez del maestro en su invitación. Implica dejar directamente al invitado entre la espada y la pared, impidiéndole respuestas prefabricadas y solo pudiendo contestar con la voz misma de su corazón. Si Jesús viniera con esa asertividad e inmediatez ante nosotros, ¿cómo responderíamos? Pues este individuo que menciona el médico es alguien que a simple vista es muy ético en su respuesta, muy correcto, muy sensato, muy sabio. Pues dice: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Reconocer directamente a Jesús como Señor, Kyrie en griego, que era un término solamente utilizado para referirse al emperador romano, así que estaba como que tambaleando ahí con esa petición, es reconocerlo como el Mesías. Pedirle permiso para enterrar al padre era entendido por los judíos como un acto o una práctica de aquel mandamiento con promesa que aparece en los 10 mandamientos, el cual es: honra a tu padre y a tu madre. Así que esta persona no está en contra de la voluntad de Jesús ni en contra de la ley. Se podría pensar que era un hombre justo. Podríamos pensar que su ética de justicia viene si volvemos a tener en cuenta el registro paralelo del judío Mateo en el capítulo 8, versículos 19 al 22 de su evangelio, que ya había comenzado de alguna manera a seguirlo y que Jesús quiere apremiarlo en su decisión definitiva. Esto tendría mucho sentido. Sea que la persona ya estuviera con Jesús o no, la invitación directa de Jesús presenta al individuo en su respuesta como alguien sensato. Yo, Santiago Ruiz, debo reconocer que yo no habría respondido tan bien como lo hizo esta persona. Y en verdad admiro su forma sabia de responder. Para mí fue la mejor respuesta que pudo haber dado. Pero Jesús tiene algo en contra de esa respuesta. Y debo admitir que quisiera que no lo tuviera, pero lo tiene. Jesús sentencia la honorable mención de este individuo diciéndole de una manera parca:
parece que fría, una mención casi firme que podría pasar malentendida como blasfemia en su tiempo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia en todas partes el reino de Dios. Es duro lo que Jesús dice. Y por eso es necesario preguntarse, ¿por qué esta respuesta es tan tajante por parte de Jesús? Probablemente sea porque detrás de la respuesta ética, y quiero creer que es así, Jesús ha percibido un peligro conceptual en el establecimiento de la misión que tenía por delante. En el contexto del camino, quiero creer que la intencionalidad ética de este individuo podría adormecerlo en su modelo de discipulado. La razón es esta. La costumbre judía en tiempos de Jesús incluía dos tipos de entierro para los familiares. El primer entierro se hacía rápido y todos los familiares debían callar por al menos 7 días en señal de luto por la persona fallecida. Así que lo más probable es que Jesús haya iniciado la conversación con este individuo una semana después del velorio o un poco después. Pero el segundo entierro se hacía cuando, un año después de la muerte del familiar, cuando ya solamente quedaban los huesos del cadáver porque la piel y la carne se había quedado putrefacta, los hijos de la familia tenían la responsabilidad de guardarse en su casa todo ese año hasta que pudieran exhumar los huesos e introducirlos en una caja especial que ellos tenían para poder colocar esa cajita luego en el sepulcro familiar, donde estaban los huesos de todas las generaciones anteriores. Así que había dos tipos de velorios, el inmediato que duraba los 7 días, pero de ahí un año de espera para que cuando la carne estuviera putrefacta se pudiera sacar los huesos, exhumarlos, meterlos en una caja y luego meternos al sepulcro familiar. Aquí puede que la intencionalidad del individuo al responder a Jesús de esta manera sea la petición no de esperar los 7 días de luto, porque seguramente esperó los 7 días y luego Jesús habló con él, sino de quedarse en la casa por todo ese año o por lo que restara de todo ese año para poder introducir los huesos de su padre, terminado el año de su muerte, en aquella caja de huesos especial. Tal era la práctica honorable de los judíos en aquella época. Y los judíos miraban esta práctica como el correcto cumplimiento de honrar padre y madre que se exigía en la ley de Moisés respecto a los familiares fallecidos. Pero esta práctica, por mucho que su formación nació de la ley de Moisés, solo es una manera cultural de interpretar la ley. Y Jesús no interpreta la ley así. Este individuo buscaba reposar en la cultura que lo haría honorable, cuando bien podría estar invirtiendo su tiempo en alcanzar a aquellos que morirían de verdad si no escuchaban el mensaje de vida. La ética del individuo pesaba más que la misión de Jesús. Pero en el contexto, Jesús está yendo por el camino. En su vista tiene solamente Jerusalén. Y en Jerusalén sabe que para que llegue el ascenso tiene que pasar por la cruz. No hay tiempo para concederle a la cultura honorable pero ineficaz el modelo necesario, porque eso es tiempo perdido en la expansión del reino de Dios. Jesús no está deshonrando la muerte. Y si entendemos bien lo que pudo haber pasado en el contexto, él tuvo sus 7 días para hacer el luto. Así que Jesús no está deshonrando la muerte, pero sí está yendo en contra de una cultura que privilegia la muerte, dándole antecedentes de la ley en medio de ella. Y cuando Jesús va por el camino, no da concesiones que limiten o atrasen la urgencia de que el reino de su Padre sea proclamado. Jesús, yendo por el camino, se acerca de inmediato a una persona que está luchando entre si dejarlo todo y admitir el rechazo cultural que eso implicaría, o quedarse en la casa y ser aceptablemente cultural ante las personas. Pero Jesús tiene tan en mente el camino a Jerusalén que sabe que quedar bien con la cultura, por mucho que se quiera escudar en la palabra de Dios, es perder el tiempo. La premura de que otros conozcan de Dios
del Dios que los reúne en el reino de su Hijo amado, tiene una prioridad mucho más elevada que una ética aceptable. Y por eso Jesús entiende que los vivos son quienes, en la premura de la proclamación del reino, deben transgredir las honorables éticas de la muerte que se ha creado la sociedad, o cualquier otra ética cultural honorable, incluso de la muerte de los seres queridos, para alcanzar a quienes todavía pueden escuchar. Y esto también es ir de camino a la cruz. Esto es dejar que los muertos entierren a sus muertos, que aquellos apasionados por las virtudes culturales, las cuales les quieren quedar bien en medio de la sociedad aceptable que ellos esperan, sean aquellos los que entierran a los muertos en las cajitas, que al final quedaron así por no seguir a Dios. Pero la predicación del reino no termina en una caja de huesos, termina en vida eterna, cuando aquel que asciende al dar su espíritu regrese por aquellos que transgredieron la cultura al haberse enfocado en lo importante, la proclamación del reino de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Hay algo de este segundo contacto que representa tu intencionalidad o la mía? Estamos tan aprisionados por quedar bien delante de una cultura respetable que Jesús tiene que tomar la inmediata iniciativa de decirnos que pues sígame. Está en nuestra prioridad como discípulos predicar el reino incluso en medio de nuestras contemplaciones culturales razonables. Si esa es nuestra intencionalidad o tu intencionalidad, reconsidera que seguir a Jesús implica transgredir la cultura respetable que admiras, aún en detrimento de tu nombre, mientras vas de camino a la cruz, esperando que aquel que ascendió te dé la recompensa verdadera. Y ese es el segundo contacto. El tercer y último contacto, como el primero, corre por la iniciativa del individuo más que por la iniciativa de Jesús. Pero este contacto se parece más al segundo, en el sentido de que si bien este individuo toma la iniciativa, la tomas para pedirle a Jesús un favor con el fin de poder seguirle. El individuo inicia la conversación diciendo: te seguiré, Señor, pero permíteme primero despedirme de los de mi casa. Esta respuesta, sí, puedo asegurarlo, no tiene ninguna triquiñuela cultural como la tenía en el primer y el segundo contacto. Aquí en realidad la petición es enteramente aceptable. No demora mucho despedirse de la casa de sus padres. No hay razón particular que lo haga quedar bien con alguien o que limite la expansión del reino. En últimas, no hay nada de raro. Me parece hasta una petición que yo haría. Pero Jesús le ve algo de raro. Y puedes preguntar con toda confianza, como yo me lo he preguntado: ¿por qué, Jesús? ¿Por qué no estás conforme ni siquiera con esta sencilla petición? Ciertamente, por enigmático que parezca, Jesús no está conforme. Tiendo a pensar, como puedo asegurar de otros pasajes registrados por el médico, que Jesús ha visto una intencionalidad diferente a la que a simple vista se puede reflejar, porque si no, es que sencillamente no hay de dónde agarrarse. Que Jesús rechace esta petición a primera vista puede ser absurdo. Y por si fuera poco, esta petición incluso tiene una contraparte en el Antiguo Testamento que nos muestra la manera más normal de actuar. ¿Recuerdan a Elías y a Eliseo? Pues bien, según Primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21, Eliseo, quien para ese momento no era pupilo de Elías, estaba arando el campo con sus bueyes. Mientras ya estaba terminando de arar, Elías, que pasaba por ahí, le echó su manto a Eliseo, que es como decir que lo acogía como hijo, y Eliseo estaba muy deseoso de seguirlo, pero consciente de todo lo que estaba dejando detrás, le dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre y entonces te seguiré. Casi lo mismo que es la petición que le hizo este personaje a Jesús.
Elías le permitió volverse, un poco indiferente, pero Eliseo volvió, se despidió, dejó de lado su vida porque mató a los bueyes con los que araba y coció su carne para dársela a los de su pueblo. Y entonces, acto seguido, se fue con Elías y lo siguió y lo sirvió. Normal, esa es la actitud que podríamos esperar. Pero Jesús no está conforme con esa actitud. Ante este individuo que parece un prototipo de Eliseo, Jesús le sube el listón y en vez de permitir, como lo permitió Elías, que se fuera y se despidiera de su casa, le dice de forma directa: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Para Jesús, algo tan sencillo como despedirse de los padres es un mirar atrás. Noten eso. Y a diferencia de Elías, toma una posición mucho más drástica. La forma en cómo es expuesto el argumento de Jesús aquí es conocido como el nombre de "como sucede así, puede suceder al revés", que es una reconocida regla de interpretación rabínica. Si bien Jesús pudo no estar pensando en la historia de Elías y Eliseo, pero lo más probable es que sí, y si bien el individuo que le hizo la petición pudo estar pensando precisamente esa historia para acercarse a Jesús, quizá viendo lo que Jesús le respondió a los otros dos, como que bueno, lo va a responder como con un ejemplo de la Biblia que no es tan difícil de aceptar. Jesús dispone con sabiduría el modelo que podríamos razonar de la siguiente manera. Si Eliseo, con solo sentir que Elías puso su manto, dejó todo lo que había conocido y por todo lo que había trabajado para seguir otro camino, entonces, ¿qué sucedería si alguien que está arando en el reino de Dios recibe una experiencia como la de Eliseo y deja de seguir a Jesús por seguir otro camino diferente? De esa forma, Jesús le voltea la torta al individuo que le pide algo aparentemente tan sencillo. Un manto fue suficiente para cambiar la vida de Eliseo. Jesús dice, bueno, una mirada es suficiente para que dejes de seguirme. Y en ese sentido, él interpreta que seguir a Jesús requería despedidas, pero Jesús va más allá e interpreta que la acción de buscar despedidas puede degenerar en dejar el seguir el camino, porque en los momentos de más dificultad, volver atrás, mirar atrás, implica regresar a la vida pasada. El camino que Jesús tiene y al cual se dirige es el camino a Jerusalén, el camino de la cruz. Y yendo por el camino es muy fácil pensar en lo bien que se estaba antes de proseguir por una travesía que implica total negación de nuestro reconocimiento, un sufrimiento por la expansión del reino, una dependencia completa en la providencia divina y hasta el rechazo social y cultural, incluso de nuestros seres queridos. Qué fácil es recordar los tiempos antiguos cuando no seguíamos a Jesús. Y qué fácil que es al recordarlos volver a ellos. Ahí, una mirada, una pequeña mirada, puede hacernos anti-Eliseos, puede hacernos dejar todo lo que hemos caminado con Jesús de manera radical para regresar radicalmente a la antigua vida. Es ahí donde descubrimos que nunca fuimos aptos para el reino de Dios. Y Jesús lo sabe. Jesús está yendo por el camino y con la firmeza de su rostro sabe que no hay tiempo para volver atrás. Peticiones de querer regresar y despedirnos de todo lo que conlleva nuestra antigua vida, sociedad y cultura no son aceptables delante de aquel que solo tiene ojos para ir adelante, ascender a su Padre. Jesús está yendo por el camino de la cruz, y los que le siguen no tienen tiempo para pensar en el pasado, sino para adentrarse en el futuro, mientras mueven el arado del reino de Dios.
Algo de este tercer contacto representa tus intencionalidades. ¿Has iniciado o esperas iniciar el camino de seguir a Jesús con dudas de lo que estás dejando atrás? ¿Está en tu prioridad como discípulo trabajar por el reino de Dios sin mirar atrás, contemplando tu pasado cuando no tenías el arado sobre tus hombros? Si esa es tu intencionalidad, reconsidera que seguir a Jesús implica caminar hacia adelante, hacia la cruz, sin mirar atrás, esperando en aquel que ascendió y que nos dio su espíritu, capacitándonos con poder para tener nuestra vista fija en la verdadera recompensa que obtendremos cuando Él regrese por nosotros. Sea que estés en el primer contacto, en el segundo contacto o en el tercer contacto, mira las implicaciones que tiene seguir a Jesús. Elimina tus intencionalidades y síguelo, tomando tu cruz cada día hasta el final. Oremos. Padre Celestial, tu palabra a veces es así. Es tan directa que a veces es difícil hasta para mí interpretarla, escucharla, asimilarla en el corazón. Para otros que me escuchan, quizá la palabra sea tan dura, tan extrema, que pueden buscar formas de, con otros pasajes bíblicos, medir y sopesar realidades. Pero en el contexto del camino hacia la cruz, el llamado a seguirte es el más extremo de los llamados. Implica dejar de construir terrenos aquí para seguir a aquel que no tuvo casa propia, sino que por el camino a la cruz dejó todo en las manos de Dios. Implica seguir a aquel que con fuerza dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, diciéndonos que quedar aceptables ante una cultura respetable no es suficiente, cuando nos apremia la predicación de su reino. Implica seguir a aquel que tiene la mirada fija hacia donde tiene que ir y no mira lo que pudo ser mejor en el pasado. Implica no mirar atrás para así ser dignos del reino mientras trabajamos por él. Implica lo extremo. Ayúdanos que por el camino a la cruz, mientras tomamos nuestra cruz cada día y nos negamos a ti mismo, a nosotros mismos, para seguirte, reconsideremos, valoremos y caminemos con una mirada firme y con determinación hacia la recompensa que nos espera cuando regreses. En tu nombre oramos. Amén.